¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, martes 8:45 con dos temas de interés para usted. Uno de ellos no es pues las nuevas declaraciones del diputado Giordano, que ahora pasa a la ofensiva y ha pasado de ser ofensivo a ser ofendido. Esto solo pasa en algunas sociedades y debemos de cuestionarnos si es correcto, pero esa no es la noticia. Y tampoco es la solicitud que han hecho algunos grupos de migrantes de Estados Unidos a que el presidente Morales le pida disculpas. Su forma de hablar, ya se ha dicho muchas veces, debe de sopesar y valorar quién es, qué representa y qué dice. Pero tampoco es esa. Lo que vamos a analizar hoy es esas declaraciones que se han filtrado un poco tardíamente a través de un video en YouTube que hace el señor Taracena a sus colegas del Congreso de los Diputados, con algunas manifestaciones que aquí van a salir a flote. Don Adrián y un servidor estamos hoy, Silvia Jereda sigue de vacaciones y me parece que se las está tomando demasiado larga, pero bueno, aquí estamos nosotros cumpliendo con su parte y dos invitados, Betty Marroquín, que es politóloga, y Javier Gramajo, que es consultor independiente en temas legislativos. Dama y caballero, buenas noches. Don Adrián, muy buenas noches, Pedro. Bueno, evidentemente parece que, a decir del mismo presidente del Congreso, un desfase en este audio que se hace público. Quizás empezamos con la licenciada y que ha perdido vigencia, y parece que la postura es bajarle un poco las revoluciones, hacerlo poco relevante, porque lo circunscribe a una mala palabra. ¿Realmente solo es esa mala palabra lo delicado de esta filtración, de este diputopo que parece que anda por allí? Bueno, mire, muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar por acá con ustedes. Realmente para mí es preocupante, más allá del que se haya filtrado este video, el hecho de que sabemos perfectamente que la CICIG, el MP y pues la embajada, ¿verdad? Tienen sus... digamos de los Estados Unidos, que le hay algunos embajadores. Sí, tienen sus influencias muy definidas, muy marcadas, muy claras, ¿verdad? No es como en otros tiempos en los que las cosas se hacían con más sutileza. Ya dijo el embajador claramente que la soberanía le importa poco. Creo que si fuera politólogo sabría que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, si le importa poco la soberanía, el pueblo, que es el soberano, ¿cómo queda? Pero bueno, eso es al margen del tema. El punto es que si están influenciando, pues hombre, Guatemala es cierto, necesita esas ayudas, ¿no?, para avanzar. Lo vimos el año pasado, necesitamos hacer unos cambios dramáticos, es cierto, pero que sean objetivos, que sean lineales, que no sean sesgados, que no tengan una agenda escondida por ahí. Ese es el punto que a mí me preocupa. ¿Qué agenda tienen? Javier, en un momento en el que se debatía socialmente el comportamiento del diputado Giordano, que lo había confrontado el propio señor Taracena, que se filtre un video en el que el señor Taracena prácticamente dice con estas palabras: mucha, saquen a su hijo, ¿quieren esto? Pues aprobemos esto, aprobemos lo otro. El presidente del Poder Legislativo, que uno pensaría que tendría, como bien dice Betty, una agenda de país. Mucha, salgamos de aquí como sea, lavémonos las manos. ¿Cómo evalúas todo esto? Un poco, algo que hay que entender es que es una implosión dentro del Congreso, ¿verdad? Estamos viendo la olla de cangrejo y todos los cangrejos, para tratar de medio salvarse, se están empujando unos contra otros. Hay que recordar también que las filtraciones son de temas pasados, pero lo que me queda a mí bien importante es que el diputado presidente, por supuesto que ha hablado de la nueva política, que yo siempre he dicho que él solo por abrir Twitter no significa que es nuevo político, tiene más de 25 años de estar ahí. Y cuando nosotros vemos realmente hoy a un diputado Giordano diciendo de que él se siente ofendido, que hagamos lo mismo con el presidente, que lo llamemos al orden, también hay que entender algo y recordémonos a la historia. El diputado Acuña en el 86 y en el 93 con los depurables, el diputado Lobo también, cuando se pide la renuncia, ellos no renuncian y pasó el Congreso, y ustedes se recordarán que el diputado Lobo, siendo presidente, el expresidente Ramiro León Carpio pide la consulta popular y entonces se lleva a ese momento. Entonces, algo que estamos viendo dentro del Congreso también es la manifestación pura de lo que realmente es la verdadera política, de ver cómo los diputados ellos mismos están haciendo un reacomodo de fuerzas. Y hoy es, me la hiciste, yo te la hago. Me sacaste un chat,
me sacaste una filtración de audio, yo también te lo voy a sacar. Y por supuesto que también tenemos que entender que dentro de esto el diputado presidente también tiene algo muy importante, que está ofendiendo a la ciudadanía. Ojo, es el presidente de un organismo, no estamos hablando de un diputado raso que levanta la mano cuando le dicen, es el presidente legislativo, y eso creo yo que a los ciudadanos también nos tiene que indignar. Pero a ver, más allá del tema de esta dinámica interna, de este pulsito o estas apuñaladas por la espalda que hay en el Congreso, ¿cómo podemos interpretar que el presidente alerte a sus compañeros diputados para cerrar filas, aparte de cerrar filas como una unidad de algo perverso que ya viene, pero para cerrar filas para evitar la comisión de un delito o de una cuestión que pueda ser perseguida por CICIG? ¿Cómo interpretar eso? Miren, yo creo que es importante tener presentes que lo que estamos viviendo en Guatemala, sea en el organismo legislativo, sea en cualquiera de los tres poderes, sea en cualquier ente del Estado, en todos los niveles, nosotros estamos viviendo una crisis de valores, una falta absoluta de ética. Pero seamos honestos, los gobiernos son reflejos de los pueblos que los eligen. Eso es una máxima que no me la inventé yo, y es cierta. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde la gente todavía tira la basura del carro porque no le importa. Empecemos desde lo chiquito. Si nosotros en el pequeño mundo, en nuestro hogar, no nos comportamos debidamente, ¿cómo podemos exigir a los líderes que lo hagan si son tan chapines como nosotros? Pero en un mundo... Es una falta de ética grotesca la que tenemos. Pero en este mundo, Betty, en este mundo me refiero a Chapín, ¿verdad? En este espacio en el que estamos discutiendo la depuración del Congreso, porque es donde está centrada la ciudadanía, la corruptela, donde el diputado Taracena le dice a un par suyo, no recuerdo, pero ustedes me van a decir el nombre, tienes 35, no, 39 asesores y te lo voy a quitar, y el otro le dice, y tú tienes que decir dónde te has comprado tu casa. Por cierto, creo que se ha comprado una en Antigua, curiosamente. ¿Dónde te has comprado una casa y dónde has sacado el dinero? Donde es decir, yo estoy de acuerdo que es una crisis de valores, pero el ciudadano común pero también hay aspiramos, donde nosotros tenemos que entender que los ciudadanos tenemos que ser partícipes de todo este proceso que está pasando. La plaza sigue viva, decían por ahí, el domingo muy pocas personas fueron, no fue lo que siempre o se hubiera esperado de ser, pero también hay una plaza en las redes sociales donde la gente también está empezando a mostrar su malestar. ¿Y qué es lo que sucede? Los políticos y todo el entramaje dentro del Congreso no se han dado cuenta que realmente nosotros, los ciudadanos, queremos que cambie la situación. Y ellos son los únicos que hoy, por delegación de nosotros, están ahí sentados, y que la única forma de hacerlo es entender y empezar a escuchar. Se han dedicado estos 3 meses a hacer chismes, a hacer muchas cosas, pero menos a legislar. Y hay temas muy importantes y coyunturales que necesitan realmente que el país y que los diputados volteen a ver. Hoy se estaba pasando la ley electoral y de partidos políticos y había muchas cosas, pero ¿a qué es lo que vamos? El entramaje hacia donde se dirigió todo fue sobre las filtraciones del diputado Taracena. Y eso también a mí se me hace, y no sé por qué lo veo desde ese punto de vista. Por ejemplo, el presidente, cada vez que hay algún movimiento político, sale del país, extrañamente a El Salvador, a Estados Unidos, a muchos otros lugares, para él no estar en el centro de lo que está sucediendo en el país. ¿Tú crees, Betty, que puede haber ahí tráfico de influencias, colusión? Es decir, ahí en el video lo que se muestra es que hay una tercera persona, da igual quién sea, como tú has dicho antes, que le genera una presión. Exactamente es la denuncia que hacía la magistrada Escobar con el diputado Woody Rivera. O sea, hay un tercero que al presidente legislativo lo presiona y lo coacciona. Sí. Y el presidente del legislativo traslada esa presión y esa coacción, que eso puede ser un delito de colusión o de lo que sea, al resto de sus compañeros. Es decir, ¿podemos estar ante algo más grave? Podríamos estar ante algo más grave. Y hay una cosa más, o sea, yo creo que este es el Congreso que más ha legislado. El problema es si ha sido cantidad y no calidad. Ese es un punto. Luego, definitivamente no es, tienen que comprender que no van a quedar bien con el pueblo y salvarse el pellejo, perdón por la expresión, sacando leyes que estaban engavetadas desde el tiempo de quién sabe cuándo, que están medio mal hechas, mediocres, y pasándolas a la velocidad de la luz, solo porque quieren demostrar que están trabajando. Ese es un punto. Ellos no han entendido que no es así, que no es eso lo que queremos. Nosotros queremos como pueblo algo sustantivo, ¿correcto? Bueno, ahora, yo no estoy de acuerdo con lo de que el presidente sale esta vez, porque era a Naciones Unidas, y Naciones Unidas no se mueve en base a la agenda del presidente Morales. O sea,
La reunión estaba y el presidente tenía que ir. Y fue a hacer algo que la gente, que a la mayoría de la población le tiene feliz, que es a extender el tema de la CICIG, ¿no? Bueno, que coincide con lo que está pasando en el Congreso, justo la misma semana, sí. Pero si se dan cuenta, todas las semanas últimamente tenemos alguna bomba atómica que nos cae por ahí. Sí, y cuando hay una semana, es de hidrógeno. exacto, no hay una semana en la que no pase un tango apache en Guatemala. Bueno, pero el problema que yo veo en el Congreso es que, por una parte, sí, transfugismo, ahora ya se terminó, ¿verdad? Esa es la cosa buena de la ley electoral y de partidos políticos. Algo bueno salió de esa ley que está siendo aprobada. ¿Por qué? Fin al transfugismo. Magnífico. Pero... No es de partidos políticos, es la orgánica del Congreso. Sí, sí, gracias. Pero el punto es que van a tener que seguir trabajando juntos y tienen que formar coaliciones y tienen que aprender a negociar. Pero ¿cómo lo van a hacer si se siguen dando puñaladas por la espalda, como bien decías hace un momento? O sea, es... Pero también ahí, digamos, tenemos que entender, por ejemplo, un FCN que entra con 11 diputados y hoy, oh sorpresa, tienen 37. Sí. ¿Verdad? Pero eso era natural. MR no entró ningún diputado y, oh sorpresa, hoy tienen 20. ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que entender, por eso yo decía que se están reacomodando las fuerzas. Sí. Ellos no tuvieron el FCN en la cintura política para poner uno en la junta directiva. Y hoy que ellos están fuera de la junta directiva, por supuesto que ellos están empezando a dar todos estos tanes y todo lo que están pasando internamente dentro de la bancada, y por supuesto que también eso tiene que ver mucho con lo que le pasó al diputado Giordano. A ver, Javier, pero ahí hay una cuestión. Al margen de todo esto que estamos viviendo y del show, porque finalmente es un show y una parafernalia en la que nos mantienen, ¿qué pasa con temas tan importantes para el país y para que funcione o por lo menos siga a flote, como es la readecuación presupuestaria, como es la ley de aguas, como es, o sea, tantos temas que están a la vuelta, las reformas a la ley orgánica de la SAT, y que son indispensables, pensemos de la forma que pensemos, pero son indispensables. Esta dinámica, ¿cómo puede enfrentar retos tan importantes como esta legislación que está en puerta y que urge? Y digamos que no solo eso, también lo vemos en la crisis de salud, por ejemplo, ¿verdad? Lo que está pasando el día a día de los 6 niños que se mueren en Sonora, o sea, son cosas que los ciudadanos sentimos y tocamos y palpamos todos los días. Yo creo que es bien importante que el Congreso, dentro del Congreso, yo lo he dicho siempre, hay 85 nuevos diputados, que si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? Ellos no serían depurables porque hoy es su primera legislatura y muchos de ellos con las mismas tácticas y enseñanzas de la vieja escuela para poder estar en el Congreso. Entonces, creo yo que es bien importante que dentro del Congreso de la República empiece a haber nuevos diputados y que empiecen a liderar ese tipo de propuestas. Ahí hay muchas propuestas, el diputado Velázquez presentó ahí el tema de la marihuana y todo ese tipo de cosas. Por supuesto que estamos en la libertad y todos pueden tener la decisión de presentar eso, pero hay temas más importantes que eso. Pero yo creo que es bien importante que dentro de los jefes de bloque puedan empezar a palpar y a ver esas necesidades y esas leyes que nosotros necesitamos que se puedan aprobar para que realmente el sistema funcione. ¿Tú ves ahí una lucha interna descarada o descaradamente interna? El diputado Giordano lo traiciona a alguien de su bancada, claro, que se lo quiere quitar a él o a la bancada o sabe Dios a quién. Y paralelamente hay alguien que traiciona al diputado Taracena, que enfrenta al diputado Giordano. Sí. Entonces tú lo que ves ahí es, siguiendo la alegoría del señor presidente, que tampoco ha gustado, a dos elefantes que están pisoteando la grama, que somos nosotros. Es decir, es una pelea sucia, porque es bien sucia, de dos bancadas entre ellas que se refleja en la ciudadanía. Bueno, ¿tú crees que esto es lo que está ocurriendo o crees que es una erupción de otra forma? Sí, pero ahora hay una cosa, me viene en mente la época del impeachment contra el presidente Clinton, hablando de un Congreso al que miramos como superior al nuestro, y salieron a bailar todos los temas de Mónica Lewinsky. Recuerdo perfectamente cuando a Bob Livingston, que era el congresista, un congresista republicano de un distrito de Luisiana, le tocaba ser speaker y no llegó a speaker. ¿Por qué? Porque le descubrieron que tenía... O sea, que mejor que se callara. Sus llaveritos en el closet enormes, ¿no? Ajá. Y después surgieron los de Henry Hyde y salieron de Chairman Hyde y salieron de otros, ¿no? De ambos partidos. Entonces, qué pena. Mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. Eso nunca va a dejar de pasar porque la política, desafortunadamente, desde los tiempos, recordémonos los tiempos de la antigua Roma,
Sí, era la misma cosa. correcto. Apuñaladas funcionan. Y tú también. Ahora, Ruth. el punto es que está bien que se apuñalen entre ellos, pero que hagan algo sustantivo a la hora de sacar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, las reformas judiciales. Exacto. O el tema de... Ahora, tienen todos estos temas los tienen en la mesa. Lo preocupante es si van a consultar expertos, si no van a sacar a saber qué de la manga. Eso es lo preocupante. Si este Congreso fuera inteligente realmente, y yo sí creo que hay buenos elementos entre los nuevos diputados, hay gente con la que yo he tenido la oportunidad de conversar y me parece que verdaderamente tienen la intención de dejarle un mejor país a sus hijos, ¿no? Y a sus nietos el día que los tengan. Entonces, si este Congreso fuera realmente inteligente, buscaría expertos, se asesoraría, como hacen en otros países civilizados, ¿verdad? Ya que ellos no manejan todos los temas, porque es imposible, para sacar leyes sustantivas. No aprobar cantidad, sino calidad. Y con la agenda de país en mente, ¿no? Y en esta dinámica, evidentemente, se viene un trabajo que debería ser muy arduo y muy técnico en el Congreso. Todos aspiramos a eso y que ya dejen este circo. Pero, ¿cómo queda entonces, Javier? ¿Cómo ves el tema del distanciamiento del presidente de la bancada oficial, que finalmente sí es importante para sostener la agenda del Ejecutivo? Y eso ¿Será cierto el distanciamiento? ¿Será una estrategia? ¿Será que lo de Giordano era una intención de lavarse la cara y resulta que la bancada ya no siguió en la línea del presidente? ¿Qué pasó? Digamos, ahí tenemos que entender algo, y los últimos gobiernos, la UNE, el PP, tuvieron operadores políticos para poder manejar la bancada en su momento, incluso el FRG o el PAN mismo. Hoy nosotros no tenemos un partido de cartón, porque FCN era un partido de cartón, donde realmente, si ustedes se recordarán, al principio de la legislatura, entre 11 se estaban peleando para ser el jefe de bancada. Empecemos de ahí, habían dos grandes líderes, digamos, y ¿qué sigue sucediendo hoy con 37? Lo mismo, ¿verdad? O sea, eso va a seguir pasando porque ellos quieren entender de que quieren el jefe de bancada puede tener el liderazgo para poder manejar esos temas. Dos, creo que el presidente también no tuvo la capacidad política en su momento, y ustedes se recordarán, él no quiso llegar a ir a discutir los temas del presupuesto, las readecuaciones, él dijo, no, eso se lo dejo al Congreso, pero oh sorpresa, él se dio cuenta que sí necesitaba estar del Congreso y entonces empezó a acercarse a la bancada. Hoy, cuando el presidente llega y no saluda al diputado Valle, empiezan a haber alertas. Y si eso significa realmente que el presidente se está distanciando cada vez más y cada vez se va a distanciar más de la bancada del FCN. ¿Por qué? Porque la bancada tiene otra agenda, no es la agenda del Ejecutivo. Y eso lo tenemos que entender nosotros. En la agenda del Ejecutivo será una y tendrán ellos, incluso el presidente, se acuerdan, en campaña decía que iba a ser el Catún 2032, ¿verdad? Que esa era su agenda y que ahí estaba escrita ya y que no había pierde. Pero hoy realmente, por eso es lo que vemos con lo que está pasando con los gobernadores. Gobernadores que fueron electos por el presidente y que los diputados no pudieron opinar, decir, poner a quien querían, y hoy es lo que está pasando dentro del legislativo. ¿Vale la pena entonces un distanciamiento real entre el presidente y la bancada oficial? Yo creo que, bueno, por ley tiene que ser así. Bueno, Empecemos por ahí. Yo creo que el presidente tiene 3 meses en el gobierno y es difícil que las cosas ya empecemos a ver grandes resultados, porque tampoco tiene una varita mágica, ¿no? Y los problemas vienen no del año pasado, los problemas vienen de décadas. Son décadas de venir arrastrando todo esto. O sea, que no se nos olvide, por favor. Yo me acuerdo cuando era niña y oí hablar de Donaldo Álvarez y oí hablar de muchos otros personajes siniestros, y no me refiero al ejército, me refiero a ladrones, ¿verdad? Entonces, componer el asunto no se va a componer en 3 meses. Que haya voluntad, yo honestamente elijo darle el beneficio de la duda al Ejecutivo. Hasta ahorita ha cometido errores, es cierto, pero también ha hecho un par de cosas por ahí acertadas. Veamos a ver cómo evoluciona. Porque también, si nosotros nos dedicamos únicamente, especialmente los que están ustedes en los medios o nosotros que escribimos, a simplemente meterle más leña al fuego, lo único que vamos a hacer es prolongar la angustia y no dar ese pequeño margen de duda que sinceramente con 3 meses creo que todavía se lo merecen, de ver si de todo lo que hablamos y de todo lo que se escribe y de todo lo que leen, a ver si sacan algo positivo y hacen algo positivo. No, nos queda apenas 30 segundos, pero a mí me gustaría que en ese tiempo ambos se manifestaran. ¿Todavía falta alguna gota por hacer rebosar el vaso? Yo dije que lo del señor Giordano para mí ya había sido la gota. No podía ocurrir nada más. Ahora vemos que lo del señor Taracena le echa más leña a fuego. Así, muy sucintamente, ¿creen que faltan todavía gotas o ya se saturó? Es el principio del fin. El principio del fin es una buena respuesta. Sí. Betty. Yo sí creo que lloverá.
lloverá. Sí. Bueno, pues ahí viene el invierno. viene el invierno retrasado, pero duro. Sí. Bueno, pues Betty Marroquín y Javier Gramajo, muchísimas gracias. Ya han visto el análisis de lo que hay. Creo que sí hay que prestar la atención. Y lo dijo en esta mesa hace una semana el señor Stein también, cuando le preguntamos cómo. Dijo, mire, con el judicial se puede hablar, con el ejecutivo hay que darle un margen, como tú has dicho, con el legislativo es perder el tiempo. Bueno, pues si es perder el tiempo, que no nos hagan perder el tiempo más nuestros diputados. Si hay que sacarlos, se sacan, se eligen a otros y nos ponemos a trabajar, porque ese Congreso nos cuesta mucho dinero, muchas vergüenzas y mucho dolor de cabeza. No sé si vamos a tener una conexión externa, porque hay unos incidentes en la capital que conviene que ustedes los conozcan. Con Sergio Segueda. Sergio, buenas noches. Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos das un repaso de cómo la está? primera lluvia que se ha dejado sentir en el valle de la ciudad ha generado los estragos en diferentes puntos. Nosotros nos encontramos ahora en la tercera avenida de Calzada Roosevelt, muy cerca del Trébol, donde una valla ha caído como parte también de esa lluvia y de los vientos fuertes que se dejaron sentir hacia el inicio de esta noche en este sector. Como ustedes pueden ver, pues la valla generó la caída de una pared de un centro de venta de electrodomésticos que se encuentra en ese sector y destrozó dos vehículos taxis específicamente, que son los que ustedes están viendo en sus pantallas. Afortunadamente, podemos mencionarlo así, solo se puede contar con una persona herida que se encontraba en el sitio y que no es precisamente alguno de los pilotos de estos taxis, sino se encontraba de un vendedor de hot dogs que se encontraba justo en la esquina de esta tercera avenida. Vamos a movilizarnos un poco más, aparte de que ustedes tengan esta visual de los vehículos. Esto es lo que nosotros podemos observar. La valla se encuentra sobre el segundo nivel de la cuadra siguiente, donde pues podemos observar que es la estructura de este mismo que sostiene la valla, así como unos postes que se encuentran cercano, que se encuentran prácticamente deteniendo la misma. Lo que vemos sobre la tercera avenida es limpiando los escombros, ya que la pared que se encontraba protegiendo el perímetro de este lugar donde se encontraba la valla, pues se vino al suelo, y estos restos, estos pedazos de piedra, pues son los que caen sobre los taxis que se encontraban estacionados en este lugar cuando sucedió el incidente. Un tercer vehículo también resultó afectado cuando pasaba por el sector. Todavía, según lo que se nos ha informado, se ha logró esquivarlo, y pues son daños menores los que logró tener. Vemos cómo todavía se están retirando, falta por lo menos un trabajo de bastantes horas el poder retirar los escombros que están en el suelo, y sobre todo tratar de levantar o quitar la valla de este sector, ya que sigue generando peligros para los residentes. Hay que recordar que es un área muy cercana al mercado El Guarda, y esto, aunque sean horas de la noche, aún hay bastante movimiento de personas por este sector, por lo cual pues se continuarán con los trabajos a modo de retirar el peligro que hay en este punto de la ciudad. Es lo que podemos llevarles a esta hora de la noche. Nosotros, mientras tanto, pues vamos a regresar con ustedes allá al set principal. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Ahí sigues informando más tarde. Mucha suerte y nuestro apoyo, ¿verdad?, a las personas que han sido víctimas personal o por los medios que tenían de esta valla que se ha caído producto de la lluvia, y no de la lluvia que apuntaba Betty, de la que iba a venir, sino de la que se nos ha presentado sin esperar. Muy bien, pues vamos con nuestra compañera Rocío a que destaque los Twitter de esta primera entrevista. Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Lamentables todos los estragos que han causado las lluvias, y lamentable también todo lo que está sucediendo dentro del Congreso de la República. Hablamos en este momento sobre la filtración de mensajes y audios de los legisladores. ¿Qué es lo que está sucediendo en el organismo legislativo? Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Ana María Sánchez. Muy buena entrevista, Willy Lima.
El antejuicio contra los diputados no va a prosperar, ya que ellos mismos se protegen. Por su parte, Maripaz, esta octava legislatura es un show, qué vergüenza, solo pasan leyes a lo loco sin estudiarlas. Oscar Morales nos dice, Guatemala es un circo de criminales y la ley electoral y de partidos políticos no resolvió nada. Y todavía dudan que no hay injerencia, Taracena solo es show y ya se le volteó la tortilla. Hay tráfico de influencias, eso nos dice Enrique Esquivel. Por su parte, Elmer Palencia, es evidente que somos un estado tutelado, no nos engañemos, la expresión pan y circo, ¿les dice algo? Este audio filtrado no es más que un contraataque, no nos confundamos, fue sacado en el momento preciso. Y por último, Andrés LM, y lo que dice el diputado que le dijeron, quien sea que fuera, ¿no es coacción y tráfico de influencias? Le agradecemos todos sus comentarios y lo invitamos a seguir compartiendo su opinión en nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a la pausa y volvemos con más.